Las biomoléculas orgánicas, la evolución y diversidad de los seres vivos. Las orgánicas. Los organismos vivos producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo, y estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. Es esto lo que son las biomoléculas. Cualquier tipo de molécula orgánica producida por un organismo vivo. Las orgánicas que constituyen lo que llamamos biomoléculas son en su mayor parte solubles en agua. Se dividen en hidratos de carbono, que son los mismos carbohidratos, monosacáridos y sus derivados. Definición. Biomoléculas que también se conocen como carbohidratos, glúcidos, sacáridos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funciones de los carbohidratos. Energética. Los hidratos de carbono son las reservas energéticas de movilización rápida en muchos organismos. Representan el combustible de uso inmediato en el organismo. Los pueden transformar en energía rápidamente de manera anaeróbica de fermentación o de manera lenta pero más eficiente de forma aeróbica respiración. Estructurales. Las paredes celulares de los organismos que las poseen están invariablemente constituidos por hidratos de carbono o derivados de los mismos. Informativa. Existen unas interesantísimas funciones de información ligadas a los hidratos de carbono, en particular en los glicoconjugados, carbohidrato lípido y carbohidrato proteína, de tal manera en que los mismos, la parte glicida, representa una señal de reconocimiento en superficie, es decir, una marca de fábrica o una señal de destino. La función más general, sin dudas a nivel evolutivo, es la energética. Todas las células vivas conocidas son capaces de degradar fermentativamente la glucosa para producir energía. De los carbohidratos. Podemos clasificar a los carbohidratos en tres grupos principales, como son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los compuestos más simples que no pueden ser hidrolizados. Su estructura es una cadena de carbono lineal y simple. Por ejemplo, podemos citar la glucosa, fructosa y galactosa. Los monosacáridos pueden clasificar según el número de carbonos que poseen. De acuerdo con esta clasificación están los triosis, tetrosis, pentosis, hectosis y así sucesivamente. Los monosacáridos más comunes son las peptonas, así como es el caso de la ribosa y la desoxirribosa, las exonas, que pueden estar representadas por la glucosa, la fructosa y la galactosa. Oligosacáridos se conforman por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Cuando ocurre la unión de solo 2 monosacáridos, reciben la denominación de disacárido. Como principales ejemplos podemos nombrar la maltosa, glucosa más glucosa, lactosa, galactosa más glucosa y sacarosa, glucosa más fructosa.
Polisacáridos. Están formados por 10 o más monosacáridos. Como ejemplo podemos citar el almidón, el glucógeno y la celulosa, tres importantes macromoléculas. El almidón es una importante reserva energética encontrada en los vegetales, en los hongos. La reserva energética que se encuentra en los animales es el glucógeno, que se acumula en el hígado y los músculos. La celulosa es un componente importante de la pared celular, siendo el carbohidrato más abundante de la naturaleza. De los carbohidratos. Los carbohidratos son las biomoléculas más predominantes en el planeta y ejercen las más variadas funciones. Entre ellas se destacan su papel energético, su actualización en la composición de los ácidos nucleicos, en las paredes celulares y del caparazón de los insectos, y la participación en procesos de interacción entre células. Denominamos lípidos a un conjunto de biomoléculas cuya característica distinta, no exclusiva ni general, es la insolubilidad en agua, siendo por el contrario solubles solventes orgánicos, benceno, cloroformo, hexano, así como para las otras biomoléculas. Resulta fácil establecer una definición entre el punto de vista químico en el caso de los lípidos. Esta tarea entraña una mayor dificultad, ya que constituyen un grupo de sustancias químicamente muy heterogéneo que no se caracteriza como otras biomoléculas por la posesión de un determinado conjunto de grupos funcionales. Por ello, resulta mucho más conveniente identificarlos sobre la base de una de sus propiedades físicas, su mayor o menor solubilidad en distintos tipos de disolventes. Así se considera que los lípidos son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco o nada solubles en agua y por el contrario, muy solubles en disolventes orgánicos no polares. Funciones de los lípidos. Energética. Los lípidos constituyen la reserva tardía energética de uso tardío o inferido a largo plazo del organismo. Su contenido calórico es por término medio muy alto, más del doble de los hidratos de carbono. En este sentido, son una forma compacta y andina de almacenamiento de energía. Los lípidos en organismos superiores solo pueden ser degradados aeróbicamente. Estructurales. A los lípidos se les debe la delimitación de la individualidad celular en el interior de la célula. Por su parte, y particularmente en células eucarióticas, existen compartimientos bien delimitados que ejecutan funciones especializadas: núcleo, mitocondrias, lisosomas, aparato de Golgi. La delimitación de estos compartimientos corre asimismo a cargo de los lípidos antipáticos autoestructurados. Informativo. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y sus tejidos. Uno de estos sistemas es el sistema endocrino, que genera señales para que el organismo se adapte a las diversas circunstancias medios ambientales. Estas señales químicas reciben el nombre de hormonas. Importante tipo de hormona. Tienen una estructura lípida.
saponificables y no saponificables. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están constituidas por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría tienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. Estas participan en todo tipo de fenómeno biológico. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son impredecibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan: estructural. Esta es la función más importante de una proteína. La función de resistencia o función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad, resistencia a los órganos y tejidos. Enzimática. Ejemplo, la sacarosa y la pepsina. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre. También hormonas segregadas por la hipófisis, como la hormona del crecimiento, directamente involucrada en el crecimiento de los tejidos y músculos, en el mantenimiento y reparación del sistema inmunológico, o la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio, actina y miosina. Defensiva. Las proteínas crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Toxinas bacterianas, como venenos de serpientes o la del botulismo, son proteínas generadas como funciones defensivas. Transporte de las proteínas realizan dicha función. Ejemplos, entre ellos son la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras de oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Las proteínas se clasifican en dos clases principales atendiendo a su composición. Las proteínas simples son las que están compuestas exclusivamente por aminoácidos. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas son las que están compuestas por aminoácidos y otra sustancia de naturaleza no proteica que recibe el nombre de grupo prostético. Las proteínas conjugadas pueden a su vez clasificarse en función de la naturaleza de su grupo prosteico. Así se habla del glucoproteínas, cuando el grupo prosteico es un glúcido, lipoproteínas cuando es un lípido, metaloproteínas cuando es un ion metálico,
fosforoproteínas cuando tiene un grupo fosfato. Otro criterio de clasificación de las proteínas es la forma tridimensional de su molécula. Las proteínas ribosas son de forma alargada, generalmente son insolubles en agua y suelen tener una función estructural, mientras que las proteínas globulares forman arrollamientos compactos de forma globular y suelen tener funciones de naturaleza dinámica, catalítica, de transporte, etc. Nucleicos son moléculas que contienen la información genética, por lo tanto, son los que determinan las características hereditarias. El ADN es una clase de ácido nucleico con los que están hechos los genes. Este conocimiento, que actualmente es tan fundamental, no fue aceptado en la comunidad científica hasta mediados del siglo pasado. Los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas de nucleótidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Los nucleótidos, a su vez, están formados por tres moléculas: un azúcar, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. El azúcar es una pentosa con 5 átomos de carbono que pueden ser de dos tipos: ribosa o desoxirribosa. Hay 5 clases de bases hidrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. En los organismos hay 2 clases de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, ADN. Aquí, como su nombre indica, el azúcar que contiene es la desoxirribosa, y el ácido ribonucleico, el ARN, que contiene ribosa. Ambos se diferencian también por la estructura de sus cadenas y las bases nitrogenadas presentes en los nucleótidos. Los ácidos nucleicos. En el ADN, el material genético tiene 2 funciones. Una es almacenar la información genética. El ADN dirige la síntesis de las proteínas, ya que contiene la información necesaria para sintetizar las proteínas de un organismo. Estas proteínas son específicas de cada especie y organismo y son las responsables de las características del organismo. Transmitir la información genética de una célula a las generaciones siguientes de células hijas con la replicación o duplicación del ADN. Las células reciben una copia exacta de este material genético que contiene la información necesaria para la vida del organismo. La función del ARN es expresar la información genética, es decir, ejecutar las órdenes contenidas en el ADN. Por lo tanto, el ARN es el encargado de sintetizar las proteínas a partir de la información contenida del ADN. Además, en algunos virus es el material hereditario. Estas funciones de los ácidos nucleicos constituyen el dogma central de la biología molecular. En el que la información genética del ADN se replica al ADN, la información del ADN se transmite a ARN y esta información contenida en el ARN se traduce a proteínas. Muchísimas gracias.